Augusto de la Torre, economista en jefe para América Latina del Banco Mundial. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, Augusto. Un placer estar acá. Me da gusto verte de nuevo. Gracias. El Banco Mundial acaba de sacar este reporte, lo tengo en inglés, pero está disponible en español, sobre el reporte literalmente dice el mercado laboral, la historia detrás de la transformación de América Latina. ¿Cuál es la historia detrás de la transformación de América Latina, Augusto? Mira, yo diría en los últimos 4 o 5 años hemos estado dedicados a documentar qué hay de nuevo en Latinoamérica que surgió en los años 2000, en esta última década, y que es de alguna manera un rompimiento con la historia. Porque América Latina ha sufrido unas transformaciones muy profundas en esta década y nos pareció interesante documentar, caracterizar en qué consiste la transformación y sus alcances. Entonces, en reportes anteriores hemos estado documentando lo que ha pasado con el sistema de la política macroeconómica, por ejemplo, lo que llamamos el sistema inmunológico macroeconómico. En otros reportes hemos estado documentando cómo ha cambiado la manera como Latinoamérica se ha globalizado financieramente, en qué sentido ha habido un cambio profundo. En otros documentos hemos documentado la nueva conexión de Latinoamérica con China. En otro documento hablamos del efecto de la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Y en este decidimos, bueno, hay un tema que vale la pena ver si ha habido un cambio fundamental, que es cómo funcionan los mercados laborales. Y si uno puede decir, el funcionamiento de los mercados laborales en Latinoamérica en los 2000 es de naturaleza distinta que el que veíamos en las décadas anteriores. Entonces, lo que tratamos de hacer ahí. Pero a ver, y dime una cosa, pues me llama la atención, yo no he leído el reporte, pero ustedes hablan, es la historia detrás de la transformación de América Latina y obviamente infiriendo que se trata del mercado laboral, vaya, Sí. que este es el asunto. Y a mí me interesa mucho porque justamente reformas del tipo laboral son de las grandes reformas que América Latina en general ha estado tratando de impulsar. Correcto. Sobre todo durante la última década para tratar de ser mucho más competitiva. Entonces, ¿qué es lo importante destacar con respecto al mercado laboral de América Latina? Mira, yo te diría, hay como 3 grandes puntos que vemos ahí que nos parecen fascinantes. Un punto es más macroeconómico, es que por primera vez en muchas décadas América Latina tiene una inflación muy baja y muy estable. Y entonces Latinoamérica en el comportamiento de los salarios enfrenta un desafío nuevo. En el pasado, cuando había un desequilibrio macroeconómico grande, y si la economía política no lo permitía, el desequilibrio económico terminaba resolviéndose a través de la inflación. Y entonces, una gran inflación hacía que los salarios reales colapsen y que el poder adquisitivo de los salarios caiga. Y eso era muy penoso, iba sobre las espaldas de los trabajadores, pero ayudaba a hacer el ajuste macroeconómico, sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces ahora, con una inflación baja y estable, el salario real no cambia. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se ajustan los mercados laborales ahora si este precio, que es el salario real, ya no se ajusta tanto? Y entonces observamos que en Latinoamérica se empieza a ver un fenómeno más europeo, el típico fenómeno de que los trabajadores se resisten a que les hagan recortes en su salario nominal. Con inflación baja, el salario nominal mantiene su poder adquisitivo. Entonces, cuando hay desempleo, si el salario real no cae, ¿qué pasa con los niveles de empleo y desempleo? Esa era nuestra pregunta. ¿Y qué descubrieron? Entonces, lo que descubrimos es que, en efecto, hay como 3 grandes consecuencias. La primera, que incluso en la parte más honda de la crisis del 2009, los salarios reales se mantuvieron estables y en algunos países siguieron creciendo. Entonces, no hubo un ajuste de precios. Entonces, dijimos, como resultado de esto, vamos a ver mucho más desempleo. Y para nuestra sorpresa encontramos que en la crisis de 2009 tampoco el desempleo subió mucho. Y entonces hubo muchos ajustes en márgenes que antes no se veían. Por ejemplo, una gran cantidad de empleadores sufrieron una caída de su demanda, de la demanda por sus productos, y en lugar de desemplear a los trabajadores, simplemente dejaron de contratar nuevos. Entonces se nota ajustes de distinto tipo. ¿México fue así también? México fue así, excepto en el sector exportador conectado con el automotriz norteamericano. Ahí documentamos en este reporte cómo ahí sí hubo fuertes
contracciones laborales. En ese momento. Ahora supongo que se habrá recuperado eso, porque México está exportando récord rápidamente y está recomponiendo su industria automotriz. Entonces, eso es interesante. La otra cosa que nos parece fascinante es que antes de los 2000, el modo como se fijaban los salarios en nuestra región era con base a la inflación pasada. Y la inflación pasada estaba muy ligada a la tasa de devaluación de la moneda. Entonces había una indexación muy fuerte entre moneda, inflación y salarios. Y entonces, por ejemplo, en Brasil, documentamos ahí, antes de que venga la nueva época de inflation targeting, de metas de inflación, los salarios más que nada se ligaban a la moneda o a la inflación pasada. Y a eso también se ligaba el salario mínimo. Entonces estaba toda la economía indexada en torno al salario mínimo y el punto focal de atención de las empresas, de los trabajadores para definir salarios era el salario mínimo. Después, lo que vemos es que la formación de salarios cambió, que lo que tomaba en cuenta ya no era el salario mínimo, sino el anuncio de inflación del Banco Central. Entonces en Brasil tú ves que, por ejemplo, el salario mínimo sube fuertemente, pero no afecta los salarios promedios de la economía, sino afectó simplemente el salario de la parte baja. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de cómo tenemos un nuevo marco macroeconómico de ajuste en el mercado laboral. ¿Y esto por qué es importante para la macroeconomía, para la economía del país? Bueno, es tremendamente importante porque primero haces que las expectativas salariales y de precios ahora vean hacia adelante, ya no estén tan pesadamente influidas por el pasado. Eso hace que eso lo que hace es que el Banco Central, que es creíble, tenga mucho más capacidad de coordinarles a los agentes económicos, decirles, en vez de estar fijándose en lo que pasó allá o lo que está pasando con el tipo de cambio, lo que está pasando con el salario mínimo, organicémonos en torno a mi objetivo de inflación. Entonces, hay una función de coordinación que el Banco Central hace, que es necesaria en las economías y que hace que la economía funcione más eficientemente. Al hacer eso, además, las empresas tienen más libertad de ir determinando los ajustes salariales en base a la productividad, que es lo que en economía funciona mejor, en lugar del salario mínimo, que puede o no reflejar la productividad de una empresa individual. Y la economía en general se vuelve mucho más eficiente en entornos en donde la fijación de salarios y precios es forward-looking, es decir, ve hacia adelante, y en el entorno en el cual los precios relativos te dan mejores señales, porque la inflación no está poniéndole una especie de nube a todo ese entorno. Ahora, esto hace que nominalmente, y esta es pregunta, nominalmente los salarios sean mejores para el empleado. Nominal y real. Y real. Porque el poder adquisitivo de los salarios se mantiene. Ok, y de ahí viene entonces mi segunda pregunta. ¿Ustedes han visto, vieron o descubrieron algo? ¿Qué efecto ha tenido esto sobre la constante fenómeno de la fuga de cerebros de América Latina? Mira, hay partes de la región en donde sigue habiendo una gran fuga de cerebros. El Caribe, por ejemplo, subsidia a los Estados Unidos, en el sentido de que, por ejemplo, hay ciertos centros de estudios médicos en el Caribe que son de primera clase, pero todos los que se entrenan ahí terminan trabajando en Estados Unidos. Pero hay otras partes de la región que en esta década han sido más bien, han atraído de regreso a sus cerebros. Colombia, Brasil, Chile. Entonces vemos un fenómeno distinto. Yo pienso que ahí también hay un cambio, pero hay un cambio que tiene dos caras y quizás es la parte más novedosa del reporte y que no nos esperábamos. Y que es que, tú sabes, ayer, por ejemplo, conversamos de que a la región ha estado cayendo la desigualdad. Y cuando uno dice, ¿por qué ha caído la desigualdad del ingreso?, se da cuenta que lo que más ha funcionado detrás de esto, el factor principal, ha sido lo que pasó con los salarios. Y lo que ha pasado en Estados Unidos es que la dispersión entre los que ganan salarios más altos y los que ganan salarios más bajos se ha acortado. Y esto es rarísimo. En el resto del mundo está pasando lo contrario. El que trabaja en McDonald's y el que trabaja para Wall Street tienen salarios que se han ido separando y separando y separando y divergiendo. Y esto se llama, lo que los economistas llaman el skill premium. Cuánto más de sueldo le pagas al tipo que tiene más destrezas. Esa apertura genera desigualdad. A menos que el Estado tenga políticas redistributivas, el hecho de que haya una dispersión tan fuerte entre los salarios genera desigualdad. En América Latina, curiosamente, más bien la dispersión se achicó. Entonces, en ese trabajo documentamos este fenómeno inesperado, porque no es típico en el resto del mundo,
y nos preguntamos por qué. Entonces, una de las razones puede ser simplemente que hemos logrado generar una oferta mucho más grande de gente educada, con mejores destrezas. Entonces, que la oferta de destrezas, por así decirlo, ha hecho que el precio de la destreza baje y se achique la distancia. Pensábamos que esa era la explicación, pero nos damos cuenta que esa es parte de la explicación, pero no la principal. Porque la oferta de digamos, trabajadores educados también estuvo subiendo en los 90. Y sin embargo la dispersión entre salarios se fue ampliando. Entonces, nos da la impresión de que hubo un afecto en la demanda de destrezas que está trabajando en la región. Y eso puede ser más bien una cara oscura de la reducción de la desigualdad. La reducción de la desigualdad del ingreso es una buena noticia, desde el punto de vista de la equidad. Pero a lo mejor escondida detrás de eso está un fenómeno que debería preocuparnos si es verdad. Y ahí decimos que parece que algo de esto hay. Y es que la fuerza laboral latinoamericana se ha ido desplazando hacia el sector servicios. Y Latinoamérica tiene un sector servicios mucho más grande comparado con países comparables, digamos, que en otros países. Y esto puede ser el efecto del boom de commodities. Porque el boom de commodities lo que hace es que te genera dinámicas económicas para trasladar recursos hacia el sector servicios y concentrarse en la exportación de commodities y abandonar la exportación de otros productos que no sean commodities. Entonces la economía como que se desplaza y lo que puede ser es que en el sector servicios la demanda por educación en el sector servicios no es tan grande como la demanda por educación que hay en el sector manufacturero. Entonces es un problema. Eso podría ser un problema. Y cuando estamos hablando del sector servicios, ¿estamos hablando específicamente de algo? ¿De algún lado en particular? No, en particular ahí estamos hablando del comercio, la construcción, que creció mucho, y otros servicios, incluso los servicios de turismo. Okay. Entonces, en un estudio reciente del BID, que Santiago Levy lo coordinó, lo que nuestros colegas del BID muestran es que la productividad en el sector servicios en Latinoamérica es bien bajita. Y en parte el problema de productividad general de la región está ligado al hecho de que nuestro sector más importante tiende a tener una productividad baja. Ya. Ahora, por último, Augusto, tú puedes hacer una correlación, o existe una correlación entre esto que ustedes encontraron en este reporte y la intención en toda la región de impulsar reformas que hagan más flexible el mercado laboral. Sí, yo creo que lo que ha pasado es que la conversación sobre el mercado laboral se ha vuelto más rica y más sofisticada. En el pasado quizás hubo una exageración en la que el único objetivo de la reforma laboral era flexibilizarlo. Pero obviamente la flexibilización por sí sola se topa con otra serie de otros objetivos y prioridades sociales. Y entonces una reforma unívocamente basada en la flexibilidad tiende a encontrarse con tremendas resistencias políticas, porque la flexibilidad puede llevar a la precarización del trabajo, a la falta de protección al trabajador joven o a los niños, o a condiciones laborales inhumanas del tipo que les preocupaba a Adam Smith y a Marx. Entonces, la flexibilización tiene que ir acompañada de transparencia, de sindicatos más democráticos, de protecciones básicas a los derechos de los trabajadores, de preocupación sobre las condiciones en las que el trabajador trabaja, el minero, el empleado de la fábrica, etc. Entonces, lo que está pasando en la región es que nos hemos acercado a una posición más balanceada de cómo reformar el mercado laboral y empezamos a tener más éxito. Por ejemplo, dos cosas que uno puede anotar. La reforma reciente laboral introducida en México. Cuando tú ves los componentes de esta reforma, la flexibilización de los contratos es un componente, pero no es el único. Está acompañada de protección de derechos básicos, está acompañada de resolución de disputa, está acompañada de democratización de los sindicatos, una reforma mucho más balanceada. El mismo tema de flexibilización ahora se lo ves en una nueva luz, por ejemplo, la presencia de las mujeres en la fuerza laboral. Lo que encontramos en ese estudio y en otros que hemos hecho es que las mujeres están volviéndose más educadas en la región, están entrando a la fuerza laboral y quieren encontrar un balance entre sus aspiraciones familiares y sus aspiraciones de carrera.
Entonces las mujeres naturalmente quieren un mercado laboral más flexible, que les permita combinar entre la familia y el trabajo y su carrera y perseguir todas estas nuevas identidades de la mujer educada, que es ahora igual a igual, digamos, en el mercado laboral. Y son las mujeres las que están pidiendo un espacio de leyes laborales que les permita manejar mejor la situación, y eso requiere cierto grado de flexibilidad. Entonces el mismo tema de la flexibilidad lo estamos revisitando desde ángulos que a mí me parecen mucho más ricos, más interesantes, yo diría. Claro. Augusto de la Torre, economista en jefe para América Latina del Banco Mundial, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Gracias por invitarme.